Muy buen día amigos, bienvenidos una vez más a esta sección del canal que hemos denominado Inglés para la entrevista. No crean que me había olvidado de ustedes, pero como ya se habrán dado cuenta, hay otros temas y videos que tenemos que cubrir para este canal y la verdad es que no tengo mucho tiempo para cubrir todas las secciones de este canal al mismo tiempo. Sin embargo, no crean que me he olvidado de ustedes, así es que aquí les traigo un nuevo video para este día. Para todos aquellos que no saben, esta sección está dedicada exclusivamente para todas aquellas personas que de alguna forma tienen problemas y no están tan seguros con el inglés para la entrevista. Aquí vamos a aprender cosas básicas pero puntuales que le van a servir para el día de la entrevista. Así es que si usted no está dentro de esta categoría, le invito a que por favor deje de ver este video y vaya a ver otros videos interesantes en este canal que le van a servir para prepararse para la entrevista. Ahora bien, para todos aquellos que nos vamos a quedar, creo que es muy necesario que hagamos un repaso de los videos que tenemos en esta sección hasta el momento. El primer video que subimos fue referente a cómo seguir instrucciones en inglés. Un video que es sumamente importante que usted sepa desde el principio cómo seguir instrucciones que el oficial de migración le va a hacer el día de la entrevista. Así es que si no ha visto ese video, le invito a que por favor vaya a verlo ya que es sumamente importante. Su entrevista empieza desde el momento que el oficial lo saluda y desde ese momento el oficial le va a empezar a dar instrucciones que usted tiene que seguir. En el segundo video hablamos un poco o dimos una introducción a cómo armar una oración en el idioma inglés y introducimos el primer verbo, uno de los más importantes, que es el verbo to be. Además de ver de cómo armar una oración, vimos cómo armar una pregunta y la forma de cómo vamos a contestar esa pregunta cuando se trata del verbo to be. Recuerden que el oficial puede hacer una infinidad de preguntas con este tipo de estructura del verbo to be que le va a servir al oficial únicamente para corroborar su información. Ahora se preguntarán, ¿qué tipo de preguntas con este tipo de estructura? Bueno, podría ser, por ejemplo, ¿Is your name María Pérez? ¿Es su nombre María Pérez? O ¿Is Mexico your country of birth? ¿Is your husband Mario Pérez? ¿Is your address 123 Smith Street, Atlanta, Georgia 30350? ¿Is your daughter or son living with you? Y etcétera, etcétera, etcétera. El oficial puede hacer una infinidad de preguntas con este tipo de estructuras. Así es que también este video es sumamente importante. En el tercer video vimos y hablamos un poco referente a otro tipo de estructuras que ya no es con el verbo to be, sino que es con el resto de verbos. Y aprendimos que para el resto de verbos vamos a utilizar otros verbos auxiliares, los cuales son el do, el das y el did. Y el tipo de preguntas que puede ser con esta estructura, dijimos que podía ser, por ejemplo, do you work? Do you have any children? Does your husband live with you? Do you support the Constitution and form of government of the United States? Do your children go to the school? Etcétera, etcétera. Como se habrán dado cuenta, también esta estructura es sumamente importante y de aquí también el oficial puede hacer una infinidad de preguntas durante la entrevista. Así es que es muy necesario que sepamos identificar estas preguntas y la forma correcta de cómo vamos a contestar. Este tipo de estructuras que vimos en estos últimos dos videos, que es la estructura de las preguntas con el verbo to be y con los verbos auxiliares del do, does y did, este tipo de preguntas se conoce como yes, no questions, lo que significa que la respuesta a todas estas preguntas va a ser sumamente corta. Como por ejemplo, ¿Are you married? ¿Estás casado? Entonces la respuesta aquí va a ser yes, I am. Sí, yo estoy. O también pudiera ser no, I'm not. No, no estoy. O para la otra estructura puede ser do you work? ¿Trabajas? Entonces la respuesta ¿cuál va a ser? Yes, I do. Sí, trabajo. O no, I don't. Si se fijan, la respuesta siempre para ese tipo de pregunta va a ser corta. Que se puede agregar más información a esta respuesta si pudiéramos. Sin embargo, lo mejor fuera que contestáramos con una respuesta corta. Existen otro tipo de preguntas que nosotros vamos a conocer como
preguntas abiertas, en donde aquí la respuesta sí va a llevar y va a contener mucho más información que las otras estructuras que ya vimos. Y entonces aquí es donde vamos a involucrar otro tipo de palabras y otro tipo de estructuras, en donde vamos a utilizar, por ejemplo, what, how, when, where, why, and who. Así es que en el video de ahora estaremos hablando sobre esta estructura de la cual vamos a comenzar en este momento. Para referencia vamos a poner estas palabras acá de este lado y vamos a repasar cada una de ellas. La primera que dijimos fue what, que significa qué o cuál. La siguiente es how, que significa cómo. La siguiente es when, que es cuándo. La siguiente es where, que es dónde. La siguiente es why, que significa por qué. Y por último tenemos who, que significa quién. Un consejo muy importante que yo les puedo dar es que no se preocupen tanto en aprender absolutamente todo lo del inglés. Para la entrevista usted tiene que aprenderse palabras claves, palabras en donde usted puede identificar el qué le están preguntando. No es necesario que usted aprenda absolutamente cada una de las palabras de la pregunta. Si usted logra identificar la palabra clave o las palabras claves, 2 o 3 palabras, usted va a saber cómo responder. Y estas palabras claves son estas que acabamos de ver en este momento. Estas palabras claves le van a dar la guía para saber lo que usted tiene que responder. Así es que mucho ojo y hay que memorizarlas. Vamos a estudiar cada una de estas preguntas y vamos a dar un par de ejemplos de preguntas que el oficial puede hacer el día de la entrevista. Por ejemplo, el cambio de nombre. What other names have you used? ¿Qué otros nombres has usado? O por ejemplo, what do you do at work? What do you do at work? ¿Qué haces en tu trabajo? Esa puede ser otra de las preguntas en donde el significado de la palabra what es qué. Ahora bien, con las preguntas donde el significado sea cuál, pueden haber muchísimas preguntas, como por ejemplo, what is your name? What is your country of birth? What is your country of birth? ¿Cuál es tu país de nacimiento? O what is your current address? La famosa pregunta de what is your children's relationship to you? ¿Cuál es la relación de tus hijos contigo? Entonces, si se fijan, con esta estructura pueden haber una infinidad de preguntas que el oficial le puede hacer el día de la entrevista. Ah, por cierto, una de las cosas también que puede suceder en este tipo de preguntas, por ejemplo, cuando está preguntando what is your name, él también pudiera contraer el what is y pudiera decir what's your name, que significa también cuál es su nombre. Es lo mismo, lo único que está haciendo es contraer esas dos palabras. Luego vamos a ver la siguiente palabra, que es how, que significa cómo. Y con esta podemos ver una infinidad de ejemplos o de preguntas que el oficial puede hacer durante la entrevista, que sería, por ejemplo, la típica pregunta de how are you? O how's it going? O how are you doing? Que al final todo esto significa que cómo usted está. How is your day going so far? How is your day going so far? ¿Cómo va tu día hasta ahora? O how's the weather outside? How is the weather outside? ¿Cómo está el clima allá afuera? Ese tipo de preguntas se las puede hacer al inicio de la entrevista y esto generalmente lo hacen para saber cómo está su nivel de inglés o si usted está entendiendo un poco de lo que el oficial está hablando. Y otros ejemplos también pudieran ser la famosa pregunta de how do you support yourself? How do you support yourself? ¿Cómo te mantienes? La palabra how también se puede combinar con otro tipo de palabras y puede tener un significado totalmente distinto, que es algo que vamos a ver a continuación, ya que me imagino que ya la vieron en algunas veces en alguno de los videos y ya saben de que en este caso no significa cómo. Por ejemplo, cuando la palabra how le agregamos long, aquí el significado va a cambiar y esto va a significar cuánto tiempo. Eso es lo que significa estas dos palabras juntas. How long? ¿Cuánto tiempo? Como por ejemplo, how long have you been a permanent resident? Que cuánto tiempo usted ha sido residente permanente. Si se fijan,
el how long aquí no significa cómo, sino que cuánto tiempo. O, por ejemplo, how long have you been working there? Cuando le está preguntando referente a su trabajo. How long have you been working there? Que cuánto tiempo usted ha estado trabajando ahí. O how long have you been outside of the United States in the last 5 years? Cuando le está preguntando de su viaje. Que cuánto tiempo usted ha estado fuera de los Estados Unidos en los últimos 5 años. Así es que ahora ya saben que la palabra how long significa cuánto tiempo. Entonces, cada vez que usted escuche la palabra how long, usted sabe que va a responder con un número, ya sea con un número de años, con un número de meses o con un número de días. Ahora bien, existe también otra combinación del how con otra palabra que es many, how many, que esto significa cuánto o cuántos. Como por ejemplo, how many years have you had your permanent resident card? Que por cuántos años tú has tenido tu tarjeta de residente permanente. O la otra pregunta referente a los viajes que puede ser como how many total days have you spent outside of the United States in the last 5 years? Que cuántos días en total usted ha pasado fuera de los Estados Unidos en los últimos 5 años. O otra de las preguntas, por ejemplo, how many times have you been married? Que cuántas veces usted ha estado casado. Luego también hay otra combinación con el how, que es con la palabra much, how much, que significa también cuánto, pero esta únicamente la vamos a utilizar para todas aquellas cosas que no podemos contar. Como por ejemplo, si yo digo, how much do you love me? How much do you love me? Yo no voy a contestar, I love you 1, 2, 3. No puedo contestar eso. No voy a contestar con un número, ni 1, ni 2, ni 3. En caso voy a contestar, I love you so much. Te amo mucho. Entonces, esto únicamente es para conocimiento general. Probablemente no le vayan a preguntar esto durante la entrevista y en un dado caso que surja alguna pregunta, how much, usted sabe que le están preguntando algo de alguna cantidad que no se puede contar. Ahora sí, pasemos a la siguiente palabra que es when. Cada vez que nosotros escuchemos una pregunta que empiece con when, automáticamente nosotros vamos a saber que nos están preguntando por una fecha. Entonces, ya saben, nuestra respuesta tiene que ser una fecha. Ahora únicamente tenemos que identificar la palabra clave de la fecha que nos están preguntando. Como por ejemplo, when did you get your green card? Que cuando usted obtuvo su tarjeta de residente. Entonces ahí obviamente le están preguntando una fecha. La siguiente pudiera ser, when is your birthday? When is your birthday? Que cuando es su cumpleaños. O when is your date of birth? Que cuando es su fecha de nacimiento. O por ejemplo, when did you move to your current address? Cuando usted se movió a su actual dirección. O por ejemplo, when did you get married? Cuando usted se casó. Cada vez que el oficial empiece una pregunta con la palabra when, lo único que tenemos que hacer es identificar una palabra para saber la fecha de qué nos está preguntando. Entonces ahí ya vamos a saber la respuesta y ya ustedes ya saben que van a contestar con una fecha. Ahora bien, pasemos a la siguiente que es where, ¿dónde? Cada vez que nosotros escuchemos que el oficial empieza la pregunta con where, entonces aquí la respuesta siempre se va a referir al nombre de un lugar o a una dirección. Lo único que tenemos que poner atención es qué es lo que va a seguir después del where, porque me puede estar preguntando por un lugar o me puede estar preguntando por una dirección. Como por ejemplo, where were you born? Si ahí me está preguntando dónde naciste, entonces ahí la respuesta va a ser un lugar. Usted puede decir, por ejemplo, México. O otra de las preguntas, where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Entonces ahí la respuesta no va a ser un lugar, sino que va a ser una dirección. Otro ejemplo pudiera ser, where else have you lived since you became a permanent resident? ¿Dónde más has vivido desde que te convertiste en residente permanente? El siguiente ejemplo, where do you work? Aquí uno pudiera pensar que le está preguntando acerca de la dirección de su trabajo, pero en realidad aquí le está preguntando en el lugar o el nombre de donde usted trabaja. Y usted puede contestar con el nombre, I work at Walmart.
Y luego de eso le puede preguntar, what is the address? Que cuál es la dirección. Y ahí ya está clarificando y ahí ya le vamos a contestar con una dirección. Tienen que poner mucha atención cada vez que empiece la pregunta con where. Nada más hay que poner atención y agarrar otra palabra clave de lo que el oficial está preguntando para así poder responder. Sin embargo, ya saben que cuando va la palabra where, ya sabemos que vamos a contestar por el nombre de un lugar o por una dirección. Ahora pasemos a la siguiente, que es why, que significa por qué. Cada vez que escuchemos que la pregunta comience con la palabra why, automáticamente su respuesta debería de empezar con because. Because. Como por ejemplo, why do you want to become a US citizen? ¿Por qué tú quieres convertirte en ciudadano estadounidense? Entonces, la respuesta que siempre damos, because I want to vote. Porque yo quiero votar. Luego, otro ejemplo que es una pregunta que ya se les ha agregado muchísimo en los videos es why are you eligible to be a US citizen? ¿Por qué tú eres elegible para ser ciudadano estadounidense? Entonces, acá la respuesta vamos a comenzar con because. Because I have been a lawful permanent resident for more than 5 years. Porque yo he sido residente permanente por más de 5 años. Siempre que la pregunta comience con why, la respuesta va a empezar con because. Y ahora por último tenemos las preguntas con who. ¿Quién? Probablemente el oficial de migración no la vaya a utilizar. Sin embargo, pudieran haber una o dos preguntas que el oficial pudiera hacer durante la entrevista. Ya dijimos que who significa quién y uno de los ejemplos pudiera ser who is your husband, wife or spouse? ¿Quién es tu esposo, tu esposa o tu cónyuge? O otra pudiera ser who is your father or your mother? ¿Quién es tu papá o quién es tu mamá? Y allí vamos a responder con el nombre ya sea de su papá o de su mamá, dependiendo de la pregunta. Este tipo de preguntas es muy raro que el oficial la vaya a utilizar durante la entrevista. Sin embargo, si usted escucha alguna pregunta con who, usted ya sabe que le está preguntando acerca de una persona, entonces la respuesta va a ser con un nombre. Y bueno amigos, antes de terminar esta sección referente a cómo identificar las preguntas del formulario N400, recordemos que al final hay 50 preguntas referente a el tipo de pregunta de Have you ever. Sin embargo, aquí también vamos a dar una pequeña y rápida explicación. Allí en medio de todo también hay otro tipo de preguntas que no siguen este tipo de formato. Y ya sabemos que el Have you ever significa alguna vez has. Y allí hay una serie de preguntas en el formulario que ustedes me imagino que ya las conocen de pie a cabeza, como por ejemplo, have you ever been in prison or jail? ¿Alguna vez has estado en la prisión o en la cárcel? Entonces aquí ya sabemos que la respuesta va a ser no, I haven't. O también pudiéramos contestar no, never, nunca. También hay otro tipo de preguntas que no empiezan con have you ever, como por ejemplo, were you ever, que esto significa alguna vez fuiste o estuviste. Y algunas de las preguntas pudieran ser, were you ever involved in genocide? ¿Alguna vez estuviste involucrado en genocidio? Entonces, aquí la respuesta tendría que ser, si siguiéramos el mismo formato, la respuesta tendría que ser no, I weren't. No, I weren't. O también pudiese ser no, never. O si tienen dificultad en identificar esto, también pueden responder con un simple no. Aunque lo mejor, ustedes tendrían que responder con no, I weren't. O en todo caso, no, never. No, yo nunca estaba involucrado en genocidio. Y también tenemos otro tipo de preguntas que comienza con did you ever, alguna vez, como por ejemplo en la pregunta, did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? ¿Alguna vez utilizó a cualquier persona menor de 15 años de edad para hacer cualquier cosa que ayudara o apoyara a las personas en combate? Aquí la pregunta no es have you ever, no es were you ever, aquí es did you ever, alguna vez. Si seguimos el mismo formato de respuesta, aquí la respuesta correcta tendría que ser no, I didn't.
O también podemos decir no, never. O, como les dije, si ustedes tienen mucha complicación en identificar la respuesta en esta, entonces ustedes pueden contestar con un simple no. Aunque lo mejor fuera que nosotros contestáramos con no, I didn't o no, never. Antes de despedirme de este video, he recibido algunos correos y he visto algunos comentarios en algunos videos preguntándome si doy clases por Zoom. La verdad es que no tengo mucho tiempo, sin embargo ya he ayudado a algunos de ustedes con algunas prácticas o algunas clases para prepararse para su entrevista. Estoy pensando en abrir algunos espacios por si alguno de ustedes está interesado. Pueden escribirme al correo ciudadaniaconluca@gmail.com o pueden mandarme un mensaje de texto al teléfono 978-414-5073. Ojo, no voy a contestar llamadas, solo mensajes. Por ahí podemos ponernos de acuerdo en caso de que usted esté interesado. Las clases generalmente las divido de dos formas. Pueden ser clases grupales, máximo de 3 personas, para que podamos aprovechar el tiempo y todos tengan su espacio para la práctica. O si usted así lo desea, puede ser una clase o práctica privada donde solo va a estar usted y yo. Obviamente el costo de la clase va a variar según usted escoja, ya sea por grupo o personal. Así es que si ustedes están interesados, pueden enviarme algún mensaje al correo o un mensaje de texto al teléfono que les acabo de dar. Amigos, espero que hayan aprendido algo nuevo este día. Gracias por el apoyo a esta sección del canal. Van a venir muchos más videos en donde les voy a dar algunos tips y algunos consejos que les pueden servir para el día de la entrevista, así es que espérenlos. Por el momento, eso ha sido todo por el día de ahora. Mi nombre es Luca y nos vemos en el próximo video. Adiós.